festa de moros i cristians s'ha convertit en els últims anys en una de les celebracions més importants de Torrent. Amb tot, només el treball de gent amb voluntat ha fet possible que això siga així. Ferran Martínez parla amb tots els presidents que al llarg de la història han dirigit la festa en la nostra ciutat. Comencem parlant amb Josep Prado, un dels pares de la festa allà per l'any 1988. Hoy en día las fiestas de Torrent no se entienden si los moros y cristianos, pero hace 20 años, pues cuando nace todo esto, era algo extraño ver era otra historia. Y bueno, hoy pues lo asumimos, ¿no? Pero ¿cómo nació esa casualidad? Porque yo, como formo parte de la fiesta, lo entiendo que fue una casualidad el que hoy en día tengamos una fiesta consolidada de moros y cristianos. Pues bueno, yo creo que esto es como todas las cosas, siempre tiene que haber alguien que tenga algún tipo de no sé, de ilusión, de motivación, Yo recuerdo pues la época en la que en Torrente había un club de gente joven que se llamaba Caminen Junts, que hacíamos diversas actividades y bueno, pues una de las actividades era salir por el extrarradio a ver cosas y a ver tal, ¿no? Y se organizaban muchas excursiones a ver entradas de moros y cristianos, porque a mí personalmente era una cosa que me encantaba y yo estaba metido en aquel club y siempre tenía esa pasión, ¿no? Yo lo veía por ahí y yo me moría de envidia, de ver a la gente esa desfilando, cómo disfrutaban, porque eso se nota lo que disfruta uno y cómo lo vive, ¿no? Y yo pensaba, ostras, yo eso no lo voy a poder hacer en la vida, ¿no? Y bueno, pues cosas de la vida, con el tiempo coincidí con un grupo de gente que de alguna forma tenía ese tipo de motivación también y ahí empezó la cosa. Decidimos probar a ver qué pasaba. La verdad es que en principio costó los primeros 4 o 5 años, aquello no tenía ninguna seguridad, se podía ir al traste en cualquier momento, pero bueno, seguimos adelante y las cosas salieron y de momento pues ya ves dónde hemos llegado y esto no hay quien lo pare. Y para Pepe Pardo, bueno, es iluminado, que en su momento formó parte de un grupo de gente que decidió importar una fiesta aquí de Torrent, ¿cómo la ve ahora, ¿no? Totalmente evolucionada, ¿no? Por supuesto. Aparte de que esto es una fiesta que, bueno, pues lo que estábamos comentando antes, ¿no? Esto es una fiesta que está viva, todos los años cambiando, siempre. Pero yo a nivel personal, pues bueno, la satisfacción que siento es enorme, de ver que en mi pueblo se está haciendo lo que yo pensaba que nunca se podría hacer, porque no existía aquí, ¿no? Y bueno, pues hoy han cambiado mucho las cosas a como eran entonces, y esto pues a nivel personal, ya digo, para mí una satisfacción enorme y que lo disfruto. No sé, no tengo palabras para decir cómo lo disfruto, ¿no? Yo cuando llegan estas fechas y veo el ambiente que hay aquí, y recuerdo que cuando antes de empezar esto, pues llegaban las fiestas de Torrente, lo que eran las fiestas patronales, y aquí no había nadie. Aquí no había nadie, habían 4 actos, unos varietés por aquí, un algo por allá, alguna obra de teatro, pero sin embargo ahora la gente baja, viene del campo, baja del Vedat por las noches a pasearse por aquí, por la plaza, porque hay un ambiente que da gusto, que se vive, que se palpa, ¿no? Y yo veo eso, bueno, es que se me pone la carne de gallina. Y bueno, Guadins fue, digamos, el que arrancó. Sigue siendo una de las comparsas numerosas, tú ya no perteneces a ella, pero bueno, sí que ha estado muy vinculado a ella. Digamos que está marcando el ritmo de lo que debe ser la fiesta, porque es quizás una de las comparsas que ha evolucionado diferente del resto, es decir, ya funcionan con 3 generaciones, digamos, o no llega a 3 generaciones, pero ya casi. Con 2 ya seguro, porque ya estamos viendo que están saliendo escuadras de hijos de la gente que comenzó, con edades ya, bueno, pues de 18 y 20 años, ¿no? Entonces ahí hay 2 generaciones y la tercera está al venir, ¿no? Y bueno, yo creo que dentro del mundo de la fiesta, pues bueno, pues como todo, como en el mundo de las fallas, ¿no? Cada uno funciona con arreglo a lo que su gente quiere, ¿no? Y luego, pues bueno, pues existen unos actos en los que la gente participa y ya está, pero luego cada uno tiene su forma de funcionar y desde luego allí en esa comparsa es, no sé, pero yo creo que puede que sea la más numerosa que existe hoy por hoy. Y bueno,
pues tienen que seguir ahí haciendo la fiesta, ¿no? Porque fueron los que empezaron y deben de seguir ahí marcando un ritmo. ¿Y hacia dónde cree Pepe Pardo que va a ir la fiesta? ¿Hacia dónde cree que piensa ir? Bueno, pues yo creo que esto es más difícil de decir, ¿no? Tal y conforme está hoy en día la vida, tal y conforme se vive hoy, tal y conforme cambian las cosas y a la velocidad a la que se producen los acontecimientos, yo creo que no se puede decir, ¿no? Simplemente sí que yo siento una gran satisfacción en el sentido de que esto está consolidado, ¿no? De que esto va a seguir, creo yo, que creciendo. Lo ideal sería que crecieran en número las comparsas. Y bueno, yo creo que esta fiesta tiene por venir. ¿En qué sentido ni hacia dónde? Eso es un poco más difícil porque, ya digo, tal y como evolucionan hoy las cosas, hoy que todo parece que nos resulta poco y todos queremos más y más y más y más pronto, pues no sé, ves tú a saber esto dónde puede llegar. Pero está claro que fiesta tenemos garantizada y para unos años. Y ahora, como una pregunta, como que has dicho que al principio te gustaba salir fuera de lo que era Torrent, a ver cómo hacían la fiesta fuera de aquí, qué otras cosas hacían a nuestro alrededor. Torrent ya debe de ejercer como capital, digamos, de esta comarca en cuanto a moros y cristianos, porque siempre hay una rivalidad paterna Torrent, pero hoy por hoy consolidada está ahí y posiblemente sea más importante, pero ¿debe de ejercer ya Torrent esa importancia como capital de los moros y cristianos de la comarca? Hombre, la verdad es que, bueno, yo creo que su importancia la ha adquirido ya, por supuesto. No sé, hoy en día se celebran muchas fiestas de moros y cristianos en muchos pueblos que hace unos años no se celebraban, ¿no? Entonces Torrent, pues bueno, lógicamente Torrent es el pueblo mayor de toda la zona esta, ¿no? Y lógicamente pues debe de existir esa importancia, esa capitalidad, ¿no? Pero yo personalmente no lo considero una cosa prioritaria, ¿no? Sí, lo estaba comentando al principio que antes importábamos gente de fuera para vivir y ahora parece que estamos incluso exportando nosotros. Bueno, en ese sentido sí, porque desde luego, a ver quién podía predecir hace 15 años que esta fiesta iba a llegar a la situación en la que está, ¿no? Eso era imprevisible. Desde luego, lo que tú dices, hoy hay bueno, gente de Torrent que desfila por un montón de pueblos, ¿no? Y lógicamente, pues bueno, eso da a conocer la fiesta esta. El día de la entrada viene mucha gente de fuera, de otros pueblos, pero yo creo que eso siempre será así, ¿no? Yo sigo yendo a ver las entradas de media comunidad, todas las que puedo, y me emociono y me gustan y me alegran igual que el primer día que las vi, ¿no? Una característica diferenciadora de los moros y cristianos de Torrent con respecto a otros moros y cristianos. Bueno, pues eso es un poquito difícil. Quizá aquí en Torrente yo lo que echo de menos es que, no sé, quizás sea cuestión de tiempo, ¿no? Quizás sea cuestión de tiempo, porque cuando empezamos había gente que decía, che, es que el día de la entrada yo trabajo. Eso ha cambiado. Hoy la gente ya se toma sus vacaciones, ¿no? Ya llega la semana de moros y tiene sus vacaciones. Pues creo que con el paso del tiempo llegará a instaurarse de una forma como pasa en otros sitios, que vas a otros pueblos y ves que cuando llega la víspera de la fiesta, la gente ya están todos con el ánimo metido en el cuerpo, las mujeres van a la peluquería, van bien peinadas para ir a la famosa entrada de las bandas de música, que es una de las citas previas que suele haber en casi todos los pueblos, ¿no? Eso es lo que todavía falta aquí. Pero al igual que se están viendo hoy ya a matrimonios que hace unos años no eran y hoy pertenecen los dos a la fiesta y ya llevan vestidos a sus pequeños, pues en cuanto pasen unos años y esos pequeños vayan por su cuenta, pues la fiesta esta tomará el arraigo que es el que le falta aquí. Me preguntabas en principio una característica que nos diferencie. Pues no sé, no sabría yo qué decirte a esa respuesta, ¿no? Porque Torrent es un pueblo tan amplio, tan grande, que tenemos cabida a tantas cosas, porque la verdad es que aquí en Torrent yo no sé lo que falta, pero tenemos de casi todo, ¿no? Entonces, no sé, no tengo yo una respuesta concreta para esa pregunta, ¿no? No encuentro una diferenciación
una característica de aquí de Torrent.